un anclaje viene de la psicología, del condicionamiento clásico, de la teoría del aprendizaje en psicología, el condicionamiento clásico que todos conoceréis un poco por el célebre experimento de los perros de Pavlov. Pavlov creía que había condicionado al perro. El perro tiene otra opinión. El perro aquí, traduzco, está diciendo, observa lo que yo puedo hacer que Pavlov haga. Tan pronto como yo salivo, él sonreirá y escribirá en su cuadernito. ¿Eh? Así que siempre nos creemos tan listos, pero bueno, es un chiste para introducir aquí. Bueno, primero, muy rápido. Los anclajes son un atajo a que podamos experimentar estados de recursos más fácilmente, mucho más rápidamente, en cualquier momento que queramos. Recuerdo entonces muy brevemente a qué hacemos referencia con estado en PNL. PNL, dicho de una manera muy simple, un estado es juntar dos cosas. ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Que esta es la parte esta de arriba, representaciones mentales películas, ¿no? Que tengo en la cabeza que tienen pues un componente visual, un componente auditivo, un componente kinestésico y más específicamente también, si quiero, olfativo, gustativo. Es decir, utilizo los sistemas representacionales BAC o BACOC, si queréis, es lo mismo, a la hora de representarme mentalmente mi mapa acerca de lo que sea, de una circunstancia o lo que sea. Y abajo tengo fisiología. ¿Cómo está mi cuerpo mientras yo estoy haciendo esa película en mi mente? En el cuerpo están pasando muchas cosas. No solamente es la postura, es la frecuencia cardíaca, es la presión arterial, es la tensión muscular, son hormonas, son neurotransmisores, son muchas cosas, ¿no? Y ambos sistemas en realidad son un sistema, no puedes hacer nada en un nivel que no afecte a uno y que no afecte al otro. Así que cuando yo consigo tener en mi cabeza donde yo quiero, a nivel de que yo me estoy haciendo esta representación de estos determinados pensamientos, y además coincide que yo tengo mi cuerpo como yo quiero, pues yo estoy haciendo el estado que quiero. Ahora mismo, mientras estáis escuchando lo que digo, estáis en un determinado estado. ¿Qué hay en vuestra cabeza? Pues probablemente el vídeo mío, mi voz, espero que eso es lo que haya, ¿no? La slide que estáis viendo también, no, porque Sandra puede estar oyendo un ruidito ahora y de repente yo estoy, en su cabeza está, a ver, la niña que yo creo, a ver, ¿no? Y entonces digo, Sandra, es que perdona, no sé, no, Sandra estaba, a lo mejor estaba en un estado de nerviosismo. ¿Por qué? Porque en su cabeza tenía otra cosa y eso también le produce una serie de cambios a nivel fisiológico. O no, resulta que no tengo ninguna distracción y este tema me fascina y estoy absorta, entonces mi estado es de curiosidad y aprendizaje. Bueno, cada uno hacemos nuestros estados, depende de qué tenemos en la cabeza y cómo está nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, pones un ejemplo y dices, bueno, si yo lo que tengo representado por lo que veo a la izquierda es la bruja en la cabeza, es decir, estoy representándome todo lo que puede ir mal, todo lo que temo que pase, todo lo que no me gusta, todo ahí. ¿Eh? ¿Y cómo está mi cuerpo? Pues de acuerdo a eso, ¿no? Pues un nudo en la garganta, acidez de estómago, nerviosismo, frecuencia cardíaca acelerada y tal. Entonces, desde ese estado, ¿qué conductas son más probables? Pues a lo mejor enfadarme o hablar con un tono de voz X o si me piden algo reaccionar claro. De ese estado, vamos a llamar de angustia o de preocupación, son más probables ciertas conductas. En el otro lado, en la derecha, representada por Blancanieves, pues pensamientos beatíficos, motivadores, ilusionantes, bonitos, llamadlo como lo queráis. Y además, imagínate que mi cuerpo está relajado, no hay tensión muscular, mi frecuencia cardíaca es muy coherente, mi presión arterial está regulada. Desde ese estado a lo mejor resulta que es mucho más fácil tener ideas, buscar alternativas, escuchar tranquilamente a la otra persona. Entonces, desde PNL decimos, oye, más que aprenderte una receta de conductas y ejecutarlas como un robot, te han dicho que para escuchar tienes que mirar a los ojos, tienes que preguntar, claro, pero si lo haces desde un estado de desinterés y de prisa y de nerviosismo, ¿qué te crees? ¿Que no se va a notar? Estás haciendo lo que la receta te ha dicho, pero lo estás haciendo mal, porque la otra persona lo que le llega no es que le estás escuchando y estás interesado. ¿Eh? No sirve en el fondo. Así que en vez de darnos tips de conducta, de qué es lo que tenemos que hacer, creo que ya todos somos adultos, dices, no, si tengo que escuchar a una persona con calma, lo primero que necesito es calma. ¿Cómo genero un estado de calma?
Ese es un ejemplo, ¿no? Y ahí entonces los anclajes nos ayudan a entrar en esos estados. Los estados, por definición, no son rasgos de carácter ni formas de ser, que eso es muy determinista y es muy amplio. Un estado es algo, es el verbo estar. Estado viene del verbo estar, no del verbo ser. Así que ahora está, pero luego no está. Pasamos por muchos estados distintos a lo largo del día. ¿No es cierto? Pues un anclaje te permite disparar o traer, elicitar, que llamamos en PNL, un determinado estado que puedes aprovechar para que cierta conducta que quieres, por ejemplo, quiero hablar ahora en una reunión que tengo dentro de 5 minutos. Bueno, y para hablar, como quiero hacerlo tranquilamente y sosegadamente. Bueno, ¿tienes tranquilidad y tienes sosiego? No, no tengo. Y quedan 5 minutos para la reunión. Pues si tienes un anclaje, mucho más fácil enchufarte a ese estado de nuevo, porque ha quedado anclado, que intentar darte razones, leer libros, para empezar no hay tiempo, ¿no? Quedan 5 minutos. Así que utilizamos las emociones y el cuerpo, que es lo que, a lo que accedemos directamente con los anclajes de una manera mucho más rápida. ¿Vale? Entonces, bueno, un anclaje. Os pongo un ejemplo concreto. Vamos a suponer que hablamos del año 1977, estoy hablando de mí, pues se me ha ocurrido este ejemplo, y yo en este año pues era un adolescente. Entonces, en unas vacaciones de verano, pues me enamoré así, como nos ha pasado yo creo un poco a todos alguna vez, locamente, ¿no? Así alocadamente de una persona, ¿no? Y coincidía entonces que en ese, pues, como verano azul, ¿no? En la playa, chiringuito y demás. Entonces, de hecho, pues muchas noches cenábamos en un chiringuito, ahí con la puesta de sol, como todo muy romántico, y además es que en el chiringuito sonaba constantemente la misma música siempre, ¿no? Como la canción del verano que se repite. Y la verdad que aunque no prestábamos nada de atención a la música efectivamente estaba ahí siempre, ¿no? Entonces, aunque no nos diéramos cuenta, lo que estaba sucediendo es que el estado que yo experimentaba en esas cenas, vamos a llamarlo enamoramiento, estaba quedándose asociado a un determinado estímulo, ¿vale? Que era esa música que nos acompañaba mientras yo experimentaba ese estado. Y entonces, a base de asociación, decimos que el estímulo, la música, queda anclado al estado que he llamado enamoramiento. ¿Y por qué puedo decir que queda anclado? Bueno, pues viajemos en el tiempo a 2022. Imagínate que uno de nosotros, de la pareja, pues viene un día del trabajo, cansado, vuelve en tren y ya no tienes ganas de leer ni de ver pelis, llevas la mente así como esto que la estás dejando vagar mucho y de repente, sorpresivamente, suena al lado, en el compartimento de al lado, la misma música que tú no habías vuelto a oír en no sé cuántos años, pero que oíste mucho y además en un estado muy, muy especial y que quedaron asociadas, la vuelves a oír en ese momento en el tren. Y por unos momentos es como si entras en el túnel del tiempo y te vas a ese recuerdo, pero no solamente te vas, es que estás allí por unos momentos y eso incluye el estado. Es por unos momentos puedes volver a enganchar con la emoción, ¿eh? Aunque luego rápidamente, porque no has vuelto a pensar en esa persona y tú ya tienes tu vida, no sé qué, pero por unos momentos vuelves un poco ahí. Luego ya te dices a ti mismo, bueno, venga, cortemos y tal, ¿no? Esto es un anclaje, ¿eh? Algo, un estímulo que yo puedo utilizar si está asociado previamente en un nivel de intensidad muy alta a una emoción sentida para volver a traer esa emoción o ese estado cuando yo quiera. Veamos este ejemplo un poco más. Imaginémonos que hoy yo digo, bueno, voy a acceder voluntariamente a un recuerdo, esto ya dejamos lo que se llama búsqueda transderivacional, ¿no? Dejo mi mente vagar con la idea de conectar con un momento de mi pasado donde yo me haya sentido muy X. Como decías tú antes, Raquel, pues muy alegre y muy, lo que sea, muy segura, ¿no? Dijiste, con autoconfianza y alegría. Y te llega algo y tú recordaste un momento que estabas con tus amigos, a cada uno nos puede llegar algo y además hay que dejar que llegue, no buscarlo conscientemente. Por eso lo hacemos, primero relajamos, cerramos los ojos, respiramos un par de veces profundamente, ahí dejamos la mente vagar, pedimos a nuestro radar emocional interno que nos conecte con ese momento y tu inconsciente te va a traer algo. ¿Eh? Más que buscarlo tú conscientemente, tu inconsciente te trae un recuerdo. Entonces, ahí viene
la capacidad, que esto ya como programadores neurolingüísticos tenemos que empezar a hacerlo, de ayudar, si somos nosotros, a aprender a asociarnos. Y si estamos con otra persona, ayudar a que esa persona se asocie al recuerdo. ¿Qué quiere decir que se asocie al recuerdo? Esto ya lo habéis visto. Que lo revivifique. Es decir, que vuelva a ver lo que entonces veía, a oír lo que entonces oía y a sentir lo que entonces sentía. Y la manera de llevar a la persona a ese proceso de asociación, pues es simplemente ir resugiriendo con esa voz más hipnótica que utilizamos, mira lo que mirabas, escucha lo que escuchabas, siente lo que sentías como si estuvieras allí, y puedes sugerir cosas como te pueden llegar imágenes, te pueden llegar lugares, te pueden llegar objetos. ¿Qué es lo que ves? Entonces la persona te puede empezar a escribir, estoy con mis amigos en un sitio de vacaciones, okay, ¿qué es lo que ves? Sí, veo a Sandra y veo a Raquel y veo a no sé quién, y aquí está el chiringuito y aquí está lo otro. Bueno, acerca las imágenes, hazlas más grandes, haz los colores más brillantes, estás buscando asociación en el canal visual. ¿Qué es lo que escuchas? Estoy oyendo las risas, estoy oyendo la playa y hay una música, eso, pues sube el volumen de todo eso ahora. Y entonces estás asociándole al canal kinestésico. ¿Qué es lo que sientes? Hace calor y estoy descalzo y siento la arena bajo los pies, pues intensifica, ¿no? Todas esas sensaciones, la temperatura, la sensación de la piel, si extendieras las manos y tocas alrededor el suelo o a las personas que están contigo, ¿cómo resulta eso al tacto? ¿Qué es lo que hueles? ¿Qué es? ¿Vale? Y entonces tú estás calibrando, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo a hacer y va cambiando la fisiología de la persona. Porque empecé así, pero sí he cambiado y ahora estoy así. Y estoy, bueno, pues tú has visto que ha cambiado mi fisiología, estás calibrando, ¿no? Y entonces cuando yo calibro que está en el momento de mayor asociación, que veo a la persona que está realmente conectada y eso lo veo por calibración, en este caso ya estoy muy conectado y estoy sintiendo otra vez esa autoconfianza, puedo hacer un gesto, un movimiento, una mezcla de movimiento, gesto, puede ser el signo de OK, puede ser llevarse el puño aquí, puede ser hacer algo que no hagas usualmente, que sea un poquito diferente a lo que haces usualmente, y si está hecho eso que no haces usualmente en el momento de más intensidad, de la conexión al recuerdo y de que estás reexperimentando y reviviendo esa emoción, entonces ambas cosas van a quedar asociadas, van a quedar ancladas. El estímulo que tú estás utilizando en este momento y el estado que estás experimentando, igual que la música quedaba asociada al estado de enamoramiento, la música del chiringuito quedaba asociada al estado de enamoramiento y mucho tiempo después la música evocaba el enamoramiento, ahora el gesto que tú has hecho evoca el estado. Y la diferencia con lo que es el condicionamiento clásico en psicología de Pavlov es que Pavlov necesitaba repetir muchas veces la asociación para que quedaran emparejados. Sin embargo, cuando estamos experimentando algo con emoción, puede bastar con una sola vez para que queden asociados y queden grabados. Lo que aprendemos con una emoción queda grabado, a veces con una sola vez. Tú no necesitas meter los dedos en el enchufe 20 veces para aprender los peligros de la electricidad doméstica. Si en vez de quererla aprender así experimentalmente con una emoción fuera como hemos padecido nosotros nuestra educación, es decir, con un tocho de 300 páginas que te explica primero qué es un ohmio, luego un amperio, luego un voltio, para aprender sobre la electricidad, ¿qué teníamos que hacer? Repetirlo porque no nos interesaba nada y se nos olvidaba. Pero aquí tú has estado muy conectada ya a un estado y luego has hecho un gesto que no sueles hacer. Y si lo has hecho en el momento de intensidad, esto lo explicaré ahora, quedan asociados. Así es como hacemos y funcionan los anclajes. Y aquí está explicado algo que hay que ir aprendiendo con la práctica, que es muy importante, que es que el tiempo para anclar, es decir, el tiempo donde yo voy a hacer ese gesto y voy a anclar, tiene que coincidir con el nivel que tú por calibración vas viendo más alto en el que se está experimentando ese estado. Si es demasiado pronto y anclo por aquí, pues no voy a tener un anclaje potente. Y si espero mucho, pues ya se le habrá pasado también ese estado. Entonces hay como una meseta, hay como un tiempo, que aquí se calcula que puede ser de 5 a 15 segundos, donde tú por calibración dices ahora. Y entonces es donde estableces tu anclaje, ¿no? Esto es un poco un arte porque no todas las personas tienen el mismo proceso,
tienes que ir practicando. Es muy importante que veamos ahora brevemente, y que ya me decís también si lo entendéis, y que os invito a que hagáis alguna experiencia, apilamiento de anclajes, encadenamiento de anclajes y colapso de anclajes. La más interesante de estos al final, desde mi punto de vista, es colapso de anclajes. Es probablemente la que más vamos a utilizar porque igual que nosotros ahora estamos aprendiendo a asociarnos a voluntad a un estado positivo, en el pasado, sin darnos cuenta, podemos de hecho estar Sí. anclados a eventos negativos Mm. que nos condicionan mucho en ciertas situaciones presentes. Y ahí una buena técnica para empezar a neutralizar esos anclajes negativos es colapso de anclajes. ¿Vale? Pero vamos por partes, ¿sí? Entonces voy a volver a compartir y a ver si estamos aquí. Esto lo dejamos. Vale, estáis viendo ahora la diapositiva, que es una foto del vídeo de la videolección donde yo explico los tres procedimientos, ¿no? El apilamiento, el encadenamiento y el colapso, ¿sí? Mm. Vale. Bueno, lo voy a explicar brevemente. Os iba a preguntar primero qué es lo que entendéis, pero lo explico brevemente y si hay dudas me preguntáis ya sobre eso. Vamos a ver, el apilamiento de anclajes, lo explico muy brevemente, no es otra cosa que utilizar no un estado solo, sino, por ejemplo, tres. Hablamos de estados de recursos, ¿no? Donde uno decide que va a utilizar un estado de alegría, luego un estado que tiene otro sabor, que es de calma, de serenidad, y otro, por ejemplo, de autoconfianza y seguridad. Son tres cosas distintas, ¿no? Alegría, Ah, celebración, calma, serenidad, es otra cosa distinta, y, por ejemplo, confianza y seguridad. Entonces, lo que vamos a hacer es que se llaman apilar porque el punto de anclaje que vamos a utilizar para cada uno de ellos va a ser el mismo. Entonces, cuando estimulemos ese punto, no vamos a estar solamente elicitando un anclaje, sino los tres que hemos apilado, que hemos acumulado, por decirlo así, en ese mismo punto. Entonces, como digo aquí, cuando queremos elicitar más de un estado de recurso al mismo tiempo, podemos hacer un apilamiento de anclajes. Os recuerdo brevemente el procedimiento. El experimentador, es decir, no tú eres el programador, el experimentador, la persona con la que estás trabajando, conecta con un primer estado de recursos. Esto es igual que lo que acabamos de ver para un anclaje normal. Después tú calibras, esto ya lo sabes hacer, por el anclaje, ayudas al cliente a asociarse, es lo mismo que hemos hecho ya para un anclaje simple, y en el punto de mayor intensidad, pues estableces en un punto X, brazo, una muñeca, lo que sea, lo que acuerdes, signo OK, mano aquí, mano acá, lo que sea, un punto de anclaje y lo dejas anclado. Después haces un estado interruptor, que ya sabes hacerlo, ¿no? Y después testo el anclaje. Testar el anclaje es que después del estado interruptor, simplemente digas a la persona, cierra los ojos, vuelve a apretarte aquí y entonces veas si la persona, por calibración, entra en el mismo estado. ¿Entendéis lo que es testar el anclaje, no? Aquí es lo mismo que hago para un anclaje normal. Después repito los pasos 1, 2 y 3 con el segundo estado de recursos y según la generalidad de cómo se aprende, ya no hace falta que lo testes, ¿vale? Porque ya con que hayas testado el primero, ese simplemente, como vas a utilizar el mismo punto, sí por calibración tienes que ver que cuando lo disparas está en el punto de mayor asociación, pero ya no lo testas y vas un poco más ágil. Ya tienes dos, ¿vale? Tienes dos estados apilados. Y después haces lo mismo, repites los pasos 1, 2 y 3 con el tercer estado de recursos, te saltas el 4, no lo testas. Y ya tienes en el mismo punto kinestésico, apilados tres anclajes. Después se trata simplemente de disparar ese anclaje y calibrar. Calibrar en qué medida la persona se conecta con esos tres estados. Con un estado de alegría, he puesto tres ejemplos, ¿no? Estado de alegría, estado de calma, estado de seguridad. Que claro, al estar mezclados, pues podríamos llamarlo de otra manera. No sé cómo llamar a una mezcla de alegría, de seguridad y de calma. Pero es tan sencillo como esto. Y luego, opcional, pero recomendable que empecéis a hacer puentes al futuro. ¿Vale? ¿Sabéis? ¿Habéis leído por allá un poquito a qué nos referimos con puentes al futuro? sí.
Sí, ¿Lo tenemos claro? sí. Vale. Puentes al futuro es simplemente, a ver, la persona normalmente cuando va a trabajar contigo te va buscando, es que te va a hablar de una circunstancia que quiere superar. Me pongo nerviosa cuando hablo en público. Entonces tú dices, bueno, pues el estado antagónico al nerviosismo, ¿cuál es? Pues la seguridad, el disfrute, lo que sea, el estado que quieras. Entonces llevas a la persona a que conecte con ese estado, que en este caso serían más de uno, y tú procedes como yo he explicado ahora y lo anclas. Y después lo disparas, el último, y ves que sí, que la persona entra. Para asegurarle aún más o para reforzar más esta ayuda, haces un puente al futuro que es con los ojos cerrados, invitas a la persona a que se vea en el futuro, dentro de una semana, de un mes, lo que sea, haciendo una presentación y en esa presentación todo es ideal, es decir, es una programación en positivo. Te ves hablando con soltura, te ves con ademanes de manos, te sientes muy tranquila, tu respiración es muy calmada, puedes ver los rostros interesados de las personas, que algunos toman notas, otros levantan las manos y te hacen alguna pregunta, te sientes muy bien y entonces en ese momento también le dices, sí, dispárate el anclaje y siente ahora cómo vuelves a confianza, cómo vuelves a calma, cómo vuelves a seguridad y tú ahora empiezas no solamente a estar tranquila, sino a disfrutar del escenario y tal. Entonces, lo que estás haciendo ahí es un poco programando en positivo, ¿vale? Estableciendo a nivel inconsciente como un ancla que esta vez no se basa en un estado experimentado pasado, sino en un hecho proyectado al futuro, pero que de alguna manera al disparar el anclaje lo estás también trayendo al aquí y ahora a nivel sensorial. ¿Me explico? Vale, entonces, apilamiento de anclajes va por aquí. Explico encadenamiento, luego explico colapso, que ahí tengo una explicación más larga y luego comentamos. Encadenamiento de anclajes. A ver, vamos a utilizar el anclaje es cuando de alguna manera yo quiero hacer como un anclaje megapotente. El encadenamiento de anclajes es cuando no puedo aspirar a esa potencia porque la persona no tiene dificultades, por ejemplo, una persona muy tímida, muy apocada, pues es difícil que la ancle a un estado de hiperseguridad o vemos que la persona no. Entonces dices, bueno, aquí hay que establecer varios estados intermedios. Pasar, por ejemplo, de la inseguridad y apatía o cero interés en esto a un estado de apertura inicial, a escuchar, a considerar otras posibilidades, aún sin apostar. Luego otro estado de curiosidad y luego otro estado, por ejemplo, ya de motivación. Entonces, vas a ir de estado en estado, no puedes ponerlos todos juntos porque hay que ir de uno, en uno tiene que llevar a otro, ¿vale? Entonces, los pasos 1 a 6 serían igual que en el procedimiento anterior, es decir, necesitas trabajarte y anclar por separado cada uno de esos estados, ¿vale? En este caso, tienes que tener en cuenta que cada uno lo tienes que anclar en un punto distinto, ¿vale? Yo para que lo veáis ahora y lo entendáis, como la cámara solamente capta, voy a utilizar, por ejemplo, 3 puntos distintos, mi clavícula izquierda, mi clavícula derecha y el centro del pecho, en el corazón. Entonces, habría anclado aquí, por ejemplo, pues la seguridad, aquí la calma y aquí la que fuera, no me acuerdo cuál dije antes, ¿no? Y además, en este caso, sí que después de cada uno hago estado interruptor y testo el anclaje. Veo que cada uno por separado funciona y testo los anclajes. Entonces aquí el truco es el siguiente, aquí, que es encadenarlo, ¿vale? Imagínate que disparo el primer anclaje, que es el que me conecta, no sé cuál había dicho inicialmente, alegría, ¿no? Conecto aquí, por ejemplo, con alegría. Y calibras y ves que entro. Entonces, ahora disparo el otro, que tenía en otro punto, voy a suponer que es mi clavícula derecha, donde está el estado de calma y serenidad. Entonces, disparo este. ¿Qué es lo que la persona está experimentando en este momento? En este momento se le están mezclando. Se le están mezclando los dos, porque sigo presionando aquí, lo que le conecta al estado de alegría, y aquí empieza a sentir el estado de calma. Entonces, los dos van a estar apretados un segundo o dos. Este está ya apretado, que es el primero. Entonces, disparo el segundo y mantengo un momento de los dos apretados, un par de segundos. Y luego suelto despacio el primero.
Entonces, ahora la persona se ha ido al estado de calma. Podéis hacer esto mientras yo estoy haciendo para que lo vais a imaginar mejor. Aunque no lo estemos haciendo como es todo el procedimiento largo, pero hacer esto mismo. Imagínate que con 2 dedos en tu clavícula izquierda estuvieras conectado a ese momento de alegría. Y ahora sin soltar y manteniendo esa misma presión, presiona con 2 dedos en la otra clavícula derecha. E imagínate que aquí estuviera otro estado que te hace sentir de otra manera, que es calma. Y en este momento que están ambos, se te mezclarían, ¿no? Ahora suelta el primer anclaje, suelta los 2 dedos que tienes apretando la clavícula izquierda. Entonces aquí quedaría el estado de calma. Y puedes calibrar que haya algunos cambios fisiológicos porque la persona ahora ha entrado en la calma. Y ahora disparo el tercero, el que estaba en el centro del pecho, que puede ser la autoconfianza o la seguridad. Y dejo los dos un par de segundos, ahora suelto el segundo y queda el tercero. Entonces, lo que estoy haciendo ahí es que un anclaje va llevando al otro. Entonces, estoy ofreciendo a la persona de alguna manera como una ruta. Entonces, se hace encadenamiento de anclajes cuando hay que ir más despacio con la persona. Cuando la persona necesita primero sentirse A, una vez que se siente A, ya puede plantearse B, y una vez que se siente B, ya puede plantearse C. Y luego repites varias veces el procedimiento. Lo repites porque se van asociando los tres y de hecho lo que va a pasar al final, lo que va a pasar al final, después de hacerlo, es que probablemente disparando el primero, ya ven a los otros. Van los otros, ¿vale? Porque es un encadenamiento y entonces se transmite. ¿Vale? Esto es el encadenamiento de anclaje. Yo sé el que menos hago. De hecho, trabajo mucho los anclajes simples, siempre que sean potentes. El apilamiento también lo suelo hacer. Y la verdad que no he tenido así casos donde haya tenido que ir más despacio o me cueste. Lo aprendí en su día, pero en la vida real no me he encontrado con que me haya hecho falta practicarlo. Alguna vez a lo mejor, pero nada más. Así que aquí tenéis el encadenamiento. Y ahora vamos con el colapso y después ya vemos dudas y demás. Igual, puente al futuro, muy recomendable practicar con esto. Tenéis que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si tú lo haces en un brazo a la persona ya no los va a poder encadenar, porque para encadenarlos, la persona tiene que tener 2 simultáneamente. Si lo haces en un brazo y yo estoy aquí, ahora, ¿cómo me disparo el otro? Tengo que hacer así, Sí, en el ¿no? cuello, la cara. Entonces, lo he hecho, como yo lo he hecho así, podría valer, también podría valer en las piernas. Y, por ejemplo, en las piernas es algo que se puede hacer en una reunión, que estás sentado y ni siquiera aquí pues, dirían, ¿qué haces, no? Pero lo puedes hacer en las piernas, esto ya es un poco jugar con la imaginación también. Bueno, vamos con el colapso de anclajes. Aquí tengo una explicación un poco más alta. El colapso de anclajes es muy interesante porque realmente te permite colapsar a nivel neurológico condicionamientos o anclajes negativos que tenemos a circunstancias pasadas de las cuales pues, no nos hemos desprendido. Que esas circunstancias pasadas o cómo nos sentimos en esas circunstancias pasadas pueden estar asociadas a estímulos que en el presente se nos presentan y que cada vez que aparecen nos vuelve a aparecer ese estado. Estamos anclados, por ejemplo, a determinadas personas o determinados lugares o determinadas circunstancias particulares, ¿no? Entonces, como en realidad el cerebro humano solamente puede estar en cada momento en un estado, aquí cuando disparamos 2 a la vez, que además son contrapuestos, uno negativo y otro positivo, si lo hacemos bien, el positivo, que tiene que ser más fuerte, ahora explicaré esto, va a colapsar, va a anular la influencia del negativo y luego además vamos a hacer desaparecer el negativo y vamos a fortalecer el positivo. ¿Vale? Entonces, disparándome luego el positivo es como que neutralizo esa emoción que antes a lo mejor no, o ese estado que antes no sabía, me llegaba y no sabía evitar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, voy a describirlo y luego tengo una presentación con más detalle que os quiero mostrar. Aquí el experimentador primero recuerda la situación conflictiva. Aquí es importante que le crees un anclaje pero disociado.
Vale, que se lo hagas ver en una pantalla, que se va alejando, en blanco y negro, donde no se puede apreciar, que le hagas mucho hincapié en que se está viendo a sí mismo o a sí misma en esa pantalla de cuerpo entero, pero que él está ahora aquí sentado en la silla contigo, bien, que eso no está pasando, que puede entender cómo se siente en esa situación, pero es como si ahora lo viera como otra persona en una segunda posición. Tienes que asegurarte de que está disociado. ¿Vale? No, no le ancles asociado a eso que le duele, disóciale, que se sienta más neutro o más neutra acerca de eso. Después tienes que buscar un estado de recursos antagónico y más potente, es decir, lo que quieres es que el estado limitante o el estado de malestar de 0 a 10 en valores absolutos no sea un 10 de malestar, que no sea el horror de los horrores que peor te hace, sino algo que, bueno, una vez que has disociado, pues puede estar en un 4 a 6 sobre 10 acerca del malestar que te hace sentir. Sin embargo, el anclaje de recursos a lo positivo le tienes que asociar a tope y quieres que idealmente sea un 10 o un 8, un 9, un 10, que veas que cuando se dispara ese anclaje entra muy, muy claramente el estado positivo que quieres anclar. Así que ya tienes los dos anclajes y cada uno está en un punto distinto. ¿Sí? Después vas a disparar los dos anclajes a la vez. Eso hace de nuevo que haya una confusión porque se está mezclando eso que está disociado y que está más neutro con el estado positivo que ahora entra muy, muy fuertemente. Y eso produce una confusión, que en parte ya esa confusión es esa anulación o esa neutralización del estado limitante por el estado de recursos, y luego vas a soltar el anclaje al estado limitante mientras vas a mantener disparado el anclaje al estado de recursos, que es lo que acaba un poco de sellar, ¿vale? Y después haces un puente al futuro para probarlo y para dejarlo ahí programado para el futuro. Y de aquí tengo otro ejemplo se me ocurrió que creo que puede ser ilustrativo, os lo comparto. Imagínate que una persona tiene un anclaje negativo, un accidente que tuvo de coche, que bueno, no le pasó nada, pero fue un buen susto y ha quedado por ahí condicionado, con cierto miedo a conducir, etcétera. Y que esto ocurrió, por ejemplo, en el 2002. Entonces hubo un accidente que ocurrió en una curva, en condiciones de poca luminosidad, con niebla, de noche, etcétera, ¿no? Eso le generó en aquel momento un estado pues, de miedo, de confusión, de angustia, de dolor, el susto, la policía, la Guardia Civil, el hospital, aunque luego, como digo, no hubo secuelas físicas, pero sí ese miedo. Ese miedo que de alguna manera ha quedado anclado a unas circunstancias que se repiten hoy en día. Cuando esta persona conduce y cada vez pasa por una curva en condiciones de poca luminosidad, es como que le entra otra vez esa angustia, ¿no? Noche, curva, viaje en coche, esos son los estímulos que han quedado asociados al estado, miedo, confusión, dolor, angustia, etcétera. Y que al día de hoy le está condicionando en el presente. Y esto ha quedado anclado. Entonces, queremos colapsar este anclaje y hablamos de 10 años después, 20 años después, ¿no? El año 2022, que nosotros vamos a trabajar, porque esta persona, aunque han pasado 20 años, todavía, como digo, cada vez que aparece en estos estímulos y está conduciendo y es de noche, etcétera, le viene el vuelve a ver, vuelve a estar casi en la película y vuelve a verse sobresaltado por ese miedo, por esa angustia, ¿no? Y como tiene que conducir, se está convirtiendo a lo mejor en un problema. Entonces, ¿qué pasos llevamos aquí para realizar el colapso de anclajes? Primero, aquí propongo otro orden, yo es el que haría. Vamos a preparar primero el anclaje para que no esté mediatizado por el otro, el anclaje asociado al estado de recursos. Si lo que se siente es miedo, inseguridad, angustia, vamos a buscar un estado que sea un momento en el que la persona se ha sentido, por ejemplo, completamente seguro, segura o completamente protegido, protegida. Lo que aparecerá no sabemos lo que es, pero ya sabemos cómo lo que queremos ir trabajando. Veremos lo que trae el inconsciente de la persona. Vamos a suponer que esa persona recuerda en concreto una situación pasada en la que se sintió pues, muy intensamente seguro y protegido. Por ejemplo, aquí, cuando siendo un niño estaba con su papá, que le cogía del brazo, que le llevaba a burro y que, bueno, eso es lo que ha aparecido, es una suposición, ¿vale? Le tienes que ayudar a que eso no solamente sea un recuerdo, sino que lo vuelva a revivir, ya sabes, asociación visual, auditiva, kinestésica en todos los tres canales. De nuevo, buscar que la asociación sea muy alta,
asegurarte por calibración que la persona vuelve a sentir eso con la máxima intensidad posible. Entonces vamos a suponer, aquí voy a poner un ejemplo para que se entienda, aunque luego también lo voy a ilustrar aquí. Vamos a suponer, tengo aquí una pelotita, esta pelotita que estáis viendo, vamos a suponer que cuando yo aprieto con esta mano, mientras estoy sintiendo muy fuerte eso, es el estímulo que voy a utilizar. Yo aprieto con mi mano derecha esta pelotita y ¡puaf! Entro en el estado de protección y seguridad. ¿Sí? Vuelvo a revivir ese estado. Luego, bueno, vamos a ver aquí más. Es decir, luego puedo hacer un estado interruptor y lo testo. Entonces, cada vez que aprieto la pelotita, lo que me entra, lo que vuelvo a conectar es con ese estado de superprotección, superseguridad y lo vuelvo a experimentar, que entra. Y entonces tengo ya un anclaje al estado de recursos. ¿Vale? Ya tengo el anclaje al estado de recursos. Estado interruptor, etcétera, y preparo ahora el anclaje disociado al recuerdo del accidente. De alguna manera tengo que volver a que la persona mire eso, pero ahora que lo vea en una pantalla de cine, ¿vale? Asegurándole mucho que está aquí ahora, que es disociado, que se puede ver a sí mismo en el asiento del coche como si lo estuviera viendo desde la cuneta, como otra persona, o que está simplemente en una foto, etcétera, que no hay movimiento. Todo lo que le ayude a ver eso sin que aparezca un poco el estado. Tened en cuenta que el estado solo aparece en condiciones de estoy que en el coche, es de noche y hay una curva. Y ahora está en tu sesión, que no estar en el coche, ni está en la curva, ni puede que no sea de noche. Así que, y está contigo, que eso es hacer un montón de cosas. Así que, bueno, te debería ser relativamente fácil que esté disociado. Y entonces lo anclas por ejemplo, aquí tengo una piedrecita, aquí aparece otra pelotita, pero no he encontrado otra pelotita, y con la mano izquierda estoy ahora utilizando este anclaje. Cuando aprieto la piedra, estoy como disociado, viendo eso en una foto, así que recuerda que ya tengo un anclaje de recursos, aquí me conecto a la seguridad total, a la superconfianza, y aquí a la neutralidad seria, pero no entra el pánico de ver eso en una foto. Así que ya tengo los dos anclajes que necesito para el colapso de anclajes. Entonces, cuando disparo esto, cojo la piedrecita y la disparo, veo eso en la foto, lo que me pasó, recuerdo como si lo estuviera, pero no me está entrando ahora esa angustia, ¿vale? Es decir, no me está entrando esa angustia y de alguna manera es un anclaje disociado. Vale, entonces ya tengo los dos. Entonces el colapso de anclajes, como he hecho los dos y he hecho estados interruptores, etcétera, es que disparo los dos al mismo tiempo, ¿vale? Y al disparar los dos al mismo tiempo, se me mezclan. Se me mezcla el sentimiento de seguridad, confianza, protección con el de neutralidad. Y me siento confuso porque es que neurológicamente mi cerebro está pugnando por dónde me quedo. Y si lo he hecho bien en el sentido que este es más potente, es decir, porque este está disociado, con lo cual ya he bajado mucho la intensidad y este está asociado, con lo cual he subido al máximo la intensidad, lo que ocurre en esa mezcla es que, como digo, el anclaje positivo en valor absoluto es más potente que el anclaje al estado limitante. Así que aquí ya lo está neutralizando, lo está anulando, y luego es que además suelto, libero el negativo. Es decir, es como si estuviera con los dos, y luego lo suelto. Este ya no está operando. Y ahora, neurológicamente, lo que estoy conectando a tope es con este solamente. ¿Sí? Y ya está. Con esto he colapsado el anclaje. Entonces, si está bien hecho, este es el que predomina y además el que voy a utilizar, por ejemplo, si estuviera conduciendo, aquí no porque habría que ver qué utilizo, porque con una mano solo, pero bueno, quiero decir que yo, pues, puede ser, no voy en el coche, estoy en la curva y se acerca la curva y parece que me va a entrar otra vez y entonces yo disparo mi anclaje y permanezco neutral, estoy atento, estoy tomando la curva, pero he dominado mi estado emocional como antes no podía, gracias al colapso de anclajes. Entonces, voy a dejar ahora de compartir y explico algo.
que podría haber hecho de una forma muy parecida como lo señalaba antes, ¿no? Solamente que con 2 puntos ahora. Entonces, hacer esto conmigo para imaginar un poco cómo es el proceso. Imagínate que aquí en mi clavícula izquierda he anclado de forma disociada eso que cuando aparece me hace sentirme mal. Pero ahora lo tengo disociado, así que me lo estoy disparando. ¿Qué estado estaría experimentando? Pues un estado de preocupación o seriedad, pero bastante neutral y donde no aparece, ¿vale?, toda esa aprensión, ¿vale? Y aquí tengo por separado, había anclado un estado de superconfianza donde me veo con mi padre, que tengo 8 años y me siento súper protegido porque mi padre para mí era Superman, etcétera, ¿no? Entonces, ahora me estoy disparando los dos. Poneros los dos así un momento. Hacerlo un momento. Imaginaros lo que puede ser, lo tendréis que experimentar, os sugiero que hagáis la prueba, ¿no? Pero se me están mezclando los dos. Y en esa mezcla, este se está debilitando, porque pesa mucho más aquí, lo que yo siento con el anclaje que tengo a ese estado de protección y seguridad con mi padre. Y luego suelto este. Este se va, es que este se va, al soltarlo se va y lo que queda es este. Entonces me siento seguro, me siento bien. Así que, ¿qué es lo que hago la siguiente vez que quiera tal? Pues me disparo simplemente este y la sombra que podía aparecer de temor se difumina. ¿Vale? Esa es la idea de colapso de anclajes que luego, no sé si habéis avanzado, en el módulo 10 vemos en profundidad, con una demostración con un cliente real, una técnica que se llama chocolate Godiva, que se basa en colapso de anclajes, pero es distinto porque ahí los voy alternando. Los voy alternando y luego al final dejo los dos disparados, pero se basa un poco en colapso de anclajes y ese, Raquel, es ideal para motivarme a hacer algo que no me gusta, pero que tengo que hacer. Cuando antes hablabas del trabajo y que tengo, cuando es un rollo me disparo el anclaje y me siento mejor. Bueno, chocolate Godiva es, no quiero adelantarme, porque es del módulo 10, pero funciona todavía mucho mejor para eso. Entonces, bueno, hasta aquí. Revisión de los módulos 7 y 8, módulos muy importantes. El metamodelo del lenguaje es más cuestión, lo puedes practicar mucho porque es estar atento a las conversaciones, incluso aunque no hagas la pregunta, de darte cuenta cuando una persona se expresa tal. Las prácticas con anclajes requieren práctica real, ¿no? Porque hay que ponerse en la situación, hay que probar los anclajes, etc. Hago otra distinción más fina. A ver, a mí me gusta hacer los anclajes todos, no solamente con un toque, que es lo que yo llamo kinestésico, sino que yo pido normalmente a la persona que le ponga un título corto, con 2 o 3 palabras, con lo cual meto también un componente auditivo, y también a veces le digo que impregne esa representación mental que tiene, esa situación, que lo vea en un filtro de su color favorito. Como si tú en esa escena, por ejemplo, Raquel, te pusieras imagínate que tu color favorito es el verde y te pones unas gafas verdes y lo ves todo verde y todavía te impacta más. Así que le pido que tenga el anclaje en esas 3 modalidades, ¿no? Un toque, que es lo kinestésico, un título, que es lo auditivo, y un filtro de color, que es el visual. Cuando es un anclaje simple no hay problema, pero cuando utilizamos apilamiento, encadenamiento o colapso pasa una cosa. Por ejemplo, un apilamiento. Si la persona para apilamiento, que has utilizado el mismo punto, para cada estado ha buscado un título diferente y un color diferente, le tienes que llevar, porque cuando finalmente dispares el anclaje, yo lo que le sugiero ahí, el kinestésico no tengo que hacer nada porque es el mismo punto. Y de alguna manera resume y aúna los 3 estados. Pero, por ejemplo, imagínate que a un estado le ha llamado internamente alegría en la noria, porque estaba en el parque de atracciones, en una noria y tal. A otro lo ha llamado la playa y a otro lo ha llamado casa, ¿no? Entonces, cuando le disparo los 3, es difícil que se pueda repetir los 3. Así que yo lo que le sugiero es que esos 3 títulos, su inconsciente los mezcla, los baraja y que lo que está experimentando ahora, que es la suma de los 3, le hace surgir un nuevo título que de alguna manera engloba los 3 anteriores. Y a lo mejor él decide, se queda con uno y dice noria, o dice playa, o dice noria, o aparece algo completamente distinto que es yo puedo.
Hay gente que coge y dice, yo puedo. Pues ya está, ya vale. Y con los colores iguales. Es como si se te mezclaran un estado, le hayas puesto un filtro rojo, otro le has puesto un estado, otro filtro azul. Mezcla los colores. ¿Qué color es el que se queda? Y entonces te dice, pues un morado, pues ya está. Pero a mí me gusta. Si lo haces kinestésico, te evitas tener que hacer esto. Pero claro, una persona que sea muy poco kinestésica, pues a mí me gusta tener anclajes en los otros dos canales. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No os quiero liar. ¿Me he explicado bien o os he liado? Sí, no, 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 sí. Está claro, ¿no? Mm, Entonces, ahí es igual. Cuando lo estás haciendo por separado, mismo punto en el caso de mismo punto kinestésico, en el caso de apilamiento, para cada uno de ellos puede tener un título distinto, un filtro distinto. Cuando haces el encadenamiento, ya los tres son distintos, así que ahí hay menos problema. Es decir, uno es en un punto y puede tener un filtro a un color y un título. Cuando disparas el otro, ¿entiendes? Este es este. Punto, filtro morado, título Noria. Se dispara este y aquí sí, se le están mezclando. Cuando lo sueltas, pues se queda con este punto kinestésico y si le había puesto el color verde y si le había puesto el título playa, pues el título playa. Y luego se dispara el último, aquí se están mezclando, pero luego suelta este y aquí, pues casa, si le había puesto el título casa y el color que fuera. Ya está. Para que no tengáis problemas, porque mucha gente, no sé si lo habéis visto en el foro, está preguntado y está respondido también. Oye, y si he utilizado, además de un anclaje kinestésico, uno visual y uno auditivo, y entonces cuando estoy, pues yo lo que sugiero es, deja que eso se mezcle y lo que sientas ahora y lo que te apetezca ahora y lo que para ti ahora tenga sentido, quédate con eso. Y ya está.